Estamos de regreso este maravilloso sábado compartiendo con ustedes uno de nuestros primeros programas, si nos acaba de sintonizar, de los primeros programas en los que hablaremos del Tratado de Libre Comercio, de una serie probablemente de 3, 4, según cómo se vaya desarrollando. Los necesarios, Lupita, los es. necesarios. Muy bien, Baltasar, haznos un poco de historia. ¿Cuáles son los antecedentes del Tratado de Libre Comercio? Bueno, Lupita, pues es que esto sí tiene de verdad bastante historia, porque para empezar la historia debo decirte que en 1992 y 1993 yo tomé un diplomado de esto, imagínate, y ahorita veintitantos años después ya está obsoleto. Retomamos. Se va a renegociar, ¿no? Se va a renegociar, está obsoleto ya. El conocimiento teórico, aquí tiene Carlos, mira, te pone a la vista la constancia de lo que te estoy diciendo. Si no, no podrías hablar en el micrófono, es correcto. ¿No? Pues bien, como puedes ver, así es, nos hemos actualizado. Entonces, arrancamos, mira, esto inició con el antecedente más cercano que se parece a esto, pues es el GATT, que te doy su nombre técnico, es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. Esto México lo firmó en 1986. El presidente de ese entonces pues era Miguel de la Madrid. Y con ello, y no era Cordero, nos incorporó con libre comercio con 130 países. ¿Qué significaba? Mira, en la década, antes de la década de los 80s, para el auditorio que nos está escuchando y que ya rebasa los 50 y tantos. Yo no había nacido. Así es. Yo era yo era un bebé. Recordarán el auge de Chetumal, recordarán el Chetumalito, aquí en Mérida. El queso de bola del Chetumalito. La zona libre de Mérida, que era el Chetumalito, en donde acostumbrábamos falluquear. Qué palabra más folclórica, ¿verdad? Falluquear. Sí, totalmente. Bueno, pero eso se debía a que las mercancías en ese momento, resulta que el comercio internacional requería permisos de aduanas para que importaras. No estaba prohibido, pero había muchos requisitos para que pudieras importar. Era complicado. Complicado. Entonces, con el GATT, México se compromete a eliminar barreras aduaneras y empieza el comercio multilateral. Estaríamos pensando, Baltasar, que antes de esta situación México a nivel comercial tenía una postura... Sí, tenía un modelo que se conoce con el nombre de sustitución de importaciones, que quiere decir importa lo menos posible para que haya un mercado interno. Desarrollo de una economía era la lógica, doméstica. Un mercado interno, la economía doméstica. Pero, ¿qué pasó cuando empieza la apertura al comercio internacional? Pues que viene la competencia. Digo, perdón que te interrumpa, pero las marcas que existían, ¿cuáles eran? Así es. Sonda. Sí, mexicanas. Había Bimex, Bicicletas de México. Para Canadá, el auditorio que nos de la escucha, ropa de bebé. Bueno, el Estado mexicano, fíjate, el Estado mexicano era dueño de aerolíneas, de ferrocarriles, de camiones, producía autos, todo lo de la pesca, cines. ¿no? Propemex, Proparmex, cosas, algo que se llamaba la estábamos en las décadas del Estado benefactor. Centralismo. Y que creaba, invertía, daba trabajo, Estado benefactor. Con la apertura del libre comercio, entonces arrancan los conflictos de la competitividad. Eso fue muy discutido en su momento porque los sectores que se oponían decían, señores, se va a destruir la industria nacional, y en muchos sectores así fue. Pero no podíamos esperar algo diferente. Desde luego. Yo nací en el 67, en esas épocas yo tendría alguna edad, y entonces desde la perspectiva psicológica, si tus padres tenían una postura de un mercado cerrado, de no importación, no tenías opción más que comprar lo que había en el patio. Es exactamente. Ese es el Sin tema. embargo, Oírte, no tengo oírte la cultura. a Siuché, ¿no? Oírte a Siuché, a falluquear. A falluquear, ¿no? A falluquear. Correcto, ¿no? Ahora, ¿qué implica lo que está relatando Baltasar para ti, que me estás escuchando, que creciste en una cultura de no competitividad, de no competir, de comprar lo que había? Implica
una visión cerrada que para poder competir tuvo que haber cambiado. Bueno, eso es lo que inspiró tanto al GATT. Mira, me retrotraigo, estamos hablando de 1986. Digo, tiene bastante. Inicia el comercio 30 multilateral. En la década de los 90 ya se había sustituido la presidencia de México y entró el grupo de los Chicago Boys y entonces ellos empiezan a abrir más el mercado y desde 1992, te doy cifras, en Estados Unidos México solicitaba licencia de importación para 230 productos estadounidenses. Esto fue antes de ingresar al GATT. Por lo tanto, en términos sectoriales, el 60% de las exportaciones agrícolas estadounidenses requería licencia de importación. Entonces, imagínate las trabas al comercio. Para 1991, y mira, te doy el dato muy concreto por lo que está pasando hoy. Después de pláticas preliminares entre el secretario de Comercio mexicano, Jaime Serra Puche, y el representante comercial de los Estados Unidos, Carla Hills, ellos empezaron a conversar esto. Ellos empezaron a platicar de esto. Comenzaron las negociaciones entre ambos países, a las cuales posteriormente se adhirió Canadá, donde se le dio forma al TLACAN. Unos años después, mira, de 1991 para 1992, un año después, se firma el tratado. No entró en vigor, entró en vigor el 1 de enero de 1994, exactamente el mismo día que se levanta el ejército zapatista en Chiapas. Sí, totalmente. Que de hecho una de sus banderas fue precisamente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. La pérdida de nacionalización o de nacionalidad, ¿cómo le llamaríamos? Sí, era un poco de era sustento, bastante, ¿no? la bandera que ellos decían se va a destruir la industria nacional y mira, una gran visión que hoy por hoy, a 20 y tantos años de que entró en vigor el TLACAN, en Chiapas nunca entró en vigor, porque no lo permitieron. Cerraron esa región, lo que hoy se conoce como región zapatista, y allá no existen esos tratados internacionales. No sé si todavía falluquean, pero claro, como lo hacíamos en el resto del país, pero creo que aquí, Lupita, es importante señalar que como producto de ese comercio, en ese momento ilegal, en Mérida se enriqueció mucha gente. Por supuesto. Chetumal vivió años de ese comercio. Inclusive era muchos pueblos vivieron, ¿no? Digo, Siuché, por ejemplo. Siuché vivía de eso. Vivía prácticamente. De alguna manera a nosotros Quintana nos tocaba Roo, porque pasaba la gente por allá en mi pueblo. Sí, la aduana el era kilómetro para 80. Famoso kilómetro 80. Que fíjate, hace poco me enteré que es el municipio de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo. Está en la frontera. Sí, totalmente. Entre Quintana Roo y Yucatán. Yo recuerdo todavía al dueño de una de las empresas del kilómetro 80 que tenía todo el dinero que quisieras, era de Valladolid. ¿Sí? Entonces mucha gente se enriqueció y esto cambia. Sí, ¿qué pasó? Lo legalizaron, así de sencillo. Entonces lo que era fayuca dejó de ser fayuca. Bueno, pero esta es la parte que pudiéramos decir social, histórica en la que nos vimos inmersos en esas décadas. ¿Y cómo reaccionó el empresario en ese tiempo? Pues mira, la verdad es que hubieron todo tipo de reacciones, pero debo decirte, mira, esto no fue solo eso, junto con el TLACAN también empezaron las negociaciones del NAALC, que quiere decir Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral, y la NAEC, que es Acuerdo de Norteamérica para Cooperación Ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Mira, en el Tratado de Libre Comercio fueron varios capítulos que se negociaron. No solamente fue comercio de mercancías, fue autotransporte, fue industria automotriz, fueron productos agropecuarios, y algo importantísimo, muy, muy importante, que nada más te doy ejemplo, nos han llevado a algunos litigios, las famosísimas reglas de origen.
Sí, que es un tema complicado, ¿no? Y complejo. Es un tema fundamental. Es la base del gravamen o no gravamen Para el arancelario auditorio, de productos, ¿no? Para ¿Qué el sería? auditorio, Lupita, ¿qué es esto de las reglas de origen? Mira, el Tlacán reguló el comercio entre 3 países. Entonces, como se dieron trato arancelario preferencial, Perdón, Baltasar, nada más para ubicar a quien nos está escuchando y nunca ha oído acerca del Tratado de Libre Comercio, ¿qué países? bueno, el Tratado de Libre Comercio, el Tlacán, se suscribió entre México, Estados Unidos y Canadá. Por lo cual, el efecto fue que se establecieron aranceles especiales entre estos 3 países. diferentes también. Entre Diferentes cada al uno resto del comercio, pero ahorita te doy más detalles. La verdad es que esto también tuvo su screwball, tuvo allá sus mentiritas, medias verdades. Te comento cuando regresemos. Ok, al regreso vamos a ir desglosando todo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer negocios, el negocio tiene todo que ver con estrategias. Y las mejores estrategias las realizamos cuando tenemos conocimiento para tomar las mejores decisiones. Les recuerdo que este es un programa de Red Concreta. Usted puede mandar un inbox a el Facebook de Red Concreta. Volvemos.